Bueno, miércoles, clase de los miércoles. Wednesday of class. Ok, hay muchas inquietudes de ustedes, There's a lot of muchas there's a lot of preguntas, questioning ajá, de cómo es que se va a tratar los on problemas entre las parejas. how we have to deal with the problems in partners. Entonces, les he pedido So I have asked que anoten to write down todas las all cosas the things que ven en su esposa o que ven en su esposo, that you see on your wife or on your husband, ¿sí? Porque vamos a tratar en una parte de la administración because we're gonna go over in part of the ministry esas situaciones. those situations. ¿Por qué digo nada más en una parte de la administración? Why do I say why in one part of the ministry? Porque necesitamos que comencemos nosotros a avanzar. Because we need to move forward. Entre más madurez tengamos, The more maturity we have, vamos a poder resolver más fácilmente los problemas. we are going to be able to resolve the problems faster. ¿Podemos entender eso? Can we understand that? ¿Lo entendemos, Briana? Can we understand that? Cuando hablamos de madurez quiere decir When we talk about maturity, I mean que no es que yo vea por mis intereses, it's not only seeing what I want, sino ver las necesidades de los demás. but also see the necessity of others. Ok, esa es madurez. That's called maturity. ¿Qué pasó cuando los empleados de Abraham y Lot empezaron a pelear porque eran muchos animales y pocas tierras? What happens with the workers of Abraham and they started fighting Porque eran muchos animales tenían ya because they have a lot of animals y la tierra les quedó pequeña. and the space they ran out of space. ¿Qué hizo Abraham? What did Abraham do? Habló con Lot He spoke with Lot y le dijo and said que no tenían por qué pelearse ellos, that there was no reason to be fighting, ni sus empleados, ni sus trabajadores, not the workers. que la tierra era muy grande The field or the land was very big y que era el tiempo que se separaran. and it was time to separate. Abraham le dijo a Lot, Abraham told Lot, ¿a dónde tú te quieres ir? Ve a dónde te quieres ir, escoge el lugar. go check and see where you want to sit or go, Y yo me voy a ir al lado opuesto de ti. and I'm gonna go the opposite way of you. ¿Qué hizo Abraham? What did Abraham do? Le dio a Lot la oportunidad He gave Lot the opportunity de escoger. to choose. Él iba a escoger el mejor lugar, He was gonna choose the best de acuerdo a sus ojos físicos. place according to his eyes. O sea, Abraham le dio la oportunidad a Lot de que escogiera, So Abraham gave Lot the opportunity to choose porque él no quería pelear because he didn't want to fight con su sobrino Lot. because he didn't want to fight with his nephew Lot. Ahí vemos que Abraham era maduro. You can see right there that Abraham was mature. Entonces, a la par de que vamos a ir ministrando So the part that we're going to minister, y ustedes van a poner lo que ustedes necesitan resolver, and you're going to put what you need to resolve. vamos a ir hablando acerca de cómo aplicar la palabra de Dios We're going to talk about how to apply the word of God para que entonces podamos tener resultados. so we can have results. No esperen tener resultados Don't wait to have results si ustedes no cambian, if you don't change si ustedes no ponen y hacen su parte. and if you don't do your part. Por ejemplo, For example, en el mundo nos dicen, in the world they say, si queremos diferentes resultados de los que tenemos, if we want different results of what we have, ¿qué tenemos que hacer? what do we have to do? Cambiar Change. la manera en que estamos haciendo las cosas. Change the way of the way we are doing things. No pretendan Don't pretend
tener diferentes resultados have different results si ustedes no hacen un cambio if you don't make a change en su mente in your mind y en su vida. and in your life. ¿Ok? Entonces yo veo que es muy difícil hablar las cosas. So I see that it's very difficult to speak the things or talk about the things. ¿Qué pasa cuando nos sentimos heridos? What happens when we feel hurt? Reclamamos. We Claim, claim. reclaim, claim, claim. ¿Es reclaim o claim? Claim, No, claim? claim. No. Like for When, example, like you repeat that stuff all over again over something. No, es, no. Reclama is like if I did something wrong and then you ask me why did I do that wrong, and then you keep asking all the time. but you has no Pacific. Yeah. Ah, what happened? Yeah. What is it? What is the word? Lo voy a buscar I en seguro. don't know, but I understand what you're saying. I don't know the word. Lo voy a buscar. Reclamar. To claim, dice. To claim, claim. Entonces I was claim, right then. claim. Ujú. To claim. Sí, cuando estamos heridos, hermanos, When we are hurt, brothers, no es bueno reclamar, no es bueno hablar con el compañero, it's not good to speak with a partner porque lo único que vamos a hacer because nosotros the only thing we're going to do es hablar feo is speak bad y que entonces el otro se enoje and for the other one to get mad y no me va a escuchar lo que yo quiero. and he's not gonna listen what I'm saying. Yo lo que les recomiendo So what I recommend you que agarren un papel is for you to grab a piece of paper y le pueden decir a su esposo o a su esposa, and you can say to your husband or wife, mira querido esposo o querida esposa, dear wife or husband, esto que haces this what you do me lastima, hurts me. de verdad me lastima. It truly hurts me. Quiero que entiendas I want you to understand that que esto que haces that this you do me lastima. hurts me. ¿Sí? La mujer al hombre y el hombre a la mujer. The woman to the man and the man to the woman. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? And what's the first thing we need to do? Cuando el esposo me diga algo a mí, When bueno, me escriba algo a mí, when the husband writes something to me, por ejemplo, un ejemplo, for ¿verdad? example, Él o ella le van a poner en su escritorio o en su maleta la carta. he or she is gonna put the letter on the bag or desk, La carta. the letter, Y lo van a hacer de una manera amorosa. and you're gonna do it in a lovely way. Mira, de verdad yo no te diría nada I would truly not say anything si esto no me lastimara. if this didn't hurt me. Entonces, cuando reciban la carta, So when you receive the letter, esposos y esposas wife and husbands, tienen que you analizarla. have to analyze the letter. No digan, no, es que esto no es así. And don't say, oh, this is not like that. No, No. pregúntenle al Espíritu Santo, Ask the Holy Spirit, ¿cómo puedo hacer how can I do para ya no hacer esto? not to stop doing this? Esto que le lastima a mi esposo This is hurting my husband, o esto que le lastima a mi esposa. or this that is hurting my wife. Ujú. No más pleitos. No more fights. Si hay algo que les está molestando, If there's something that is bothering you, escríbanlo, write it, déjenselo al esposo o a la esposa give it to the husband or the wife, y cuando reciban esa carta, and when you receive that letter, reconozcan recognize que están lastimando that you're hurting a su esposo o a su esposa. your wife or husband. ¿Sí? Y ahí van a comenzar a hacer cambios. And there you're going to start make changes. Vamos a irnos al Salmo 32. Let's go to Psalms 32. Es creo 32 o 34, ahorita les digo bien.
Sí, es 32. 32, 32, 3. 32, 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Léelo, por favor, hermano. For when I kept silent, my bones wasted away. Through my groaning all day long, for a day and night your hands was heavy upon me. My strength was dried up as by the heat of summer. I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Ok. Entonces vemos que mientras nosotros no reconocemos So while we don't recognize que hacemos algo que está mal, that when we do something wrong, ¿qué es lo que pasa? Dice, se envejecieron mis huesos. what happens? My bones wasted away. Cuando nosotros tenemos un dolor, When we have a pain, un enojo, we have a angriness, un resentimiento, a resentment, segregamos unas sustancias and we add a substance por adentro de nuestro cuerpo inside of our bodies. que se van directamente a los huesos. That goes directly to the bones. En los huesos, adentro de los huesos, Inside of the bones, es donde se genera la sangre, that's where se the produce, blood is produced. ¿sí? Entonces, cuando esos líquidos que tienen veneno, So when those fluids that have ¿cómo se dice? venom, ¿Venom? Ajá, que tienen veneno, ajá, entran a nuestros huesos, they go inside of our bones. se contamina nuestra sangre. Our blood gets contaminated. Entonces, una persona que se veía joven o que es joven, So a person that looked young or se, younger, se envejece muy rápido. it ages real fast. Yo lo he visto, I've seen it. ¿sí? Entonces, cuando nosotros no reconocemos nuestras fallas, So when we don't recognize our failures, no vamos a poder progresar. we're not going to be able to move forward. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? So what we need to do? Bueno, si ya me dieron una carta, So if they gave me a letter, yo tengo que ver de qué manera resuelvo eso. I have to see in what way I'm going to resolve this. Y no puedo decir, es que no, esto no es verdad. And I cannot say this is not true. Vamos a ver qué es lo que tenemos que arreglar ahí. We have to see what we have to fix right there. Entonces, de esta manera sí vamos a poder arreglar las So in cosas. this way, we can be able to fix these problems. Entonces, si yo quiero So if I want que se resuelvan mis asuntos, for my problems to resolve, cuando vengan los asuntos de mi esposo, when the stuff of my husband comes, yo tengo que poner empeño I have to make an effort en resolverlos. to resolve them. Que lo que a él le molesta, Of what's bothering him, yo lo deje de hacer. I will stop doing it. Cuando yo empiezo a hacer eso, When I start doing that, el otro también tiene que hacer lo mismo. the other one has to do the same. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, So that's what we're going to start doing from now on ¿sí? Para poder resolver. to resolve, to be En- able to resolve. Entonces, si nosotros queremos diferentes resultados, If we want different results, ¿qué tenemos que hacer? what do we need to do? No podemos seguir haciendo las cosas We cannot do these things de la misma manera. the same way. Tiene que haber un It cambio has to be a change en la manera que nosotros hacemos las cosas. in which way we do things. ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? Y de que cuando alguien les diga en la carta, el esposo o la esposa les diga en la carta, estás haciendo eso, And when the husband or wife tells you you're doing this, orar al Señor pray to the Lord para ver cómo se tiene que resolver eso. to see how is that going to be resolved, Y and hacer cambios en nuestras vidas. make changes in our lives. Lo primero es reconocer, First thing is to recognize estoy lastimando I'm hurting a la otra persona. the other person.
Y como hija o hijo de Dios, And like a son or daughter of God, no podemos hacer eso. we cannot do that. Porque además el esposo y la esposa Because besides that, the wife or the husband es una sola carne. is one flesh. Y entonces al lastimar a la esposa, And at the time of hurting the wife, estoy lastimándome a mí misma. at the time O of hurting, el hombre a la esposa. at the time of hurting my wife, I'm hurting myself, or vice versa. ¿Ok? Entonces ya vamos entendiendo esto. So are we understanding that? Bueno, entonces ya vimos que vamos a hacer eso. Ahora vamos a irnos, ahorita les digo para dónde nos vamos a ir. So let's Vamos go to a irnos a Deuteronomios 28 otra vez. how you say No, Deuteronomy? espérenme tantito. Deuteronomy. No, es que aquí ya me fui para otro lado. Permítanme tantito. Mhm. Ok. En primera de Timoteo se acuerdan, ¿verdad? Vimos primero de Timoteo 1:5. Vamos a irnos para allá. Let's go to First of Timothy 1:5. 1:5. 1:5. Yeah. Ando buscando. First of Timothy 1:5. Ahora, les voy a recomendar también, I'm gonna recommend you cuando ustedes hagan un trato, when you make a deal, con su esposo o con with su your wife esposa, or husband, cúmplanlo. comply with it. Ajá. Nada de que sí, nos ponemos de acuerdo con esto Nothing of we agreed to this y después no lo cumplimos. and then we don't comply with it. ¿Ok? Ahora, otra cosa, Now another thing, el hombre y la mujer tienen que estar juntos, the woman and en acuerdo, the woman and the man have to be together en acuerdo, in agreement en todo, and agree to everything, especialmente especially en la educación de los in hijos. the education of the kids. ¿Ok? Tienen que estar bien ahí los dos. You both have to be right there. Si él o ella no están de acuerdo, If one of y'all, either man or woman, are not don't agree de la disciplina del otro, of the discipline of the other, se tienen que ir a un lugar cuando los niños no los vean you have to go to a place where the kids don't see you or listen to you y hablarlo. and talk about it. Nunca delante de los niños. Never in front of the kids. ¿Ok? Hagan acuerdos So make an agreement y cumplan. and comply with it. Si ustedes hacen acuerdos y cumplen When you make an agreement and you comply with it y reconocen lo que están haciendo mal and you recognize what you're doing wrong y lo corrigen, and you correct it, su restauración de su matrimonio your restoration of your marriage va a ser mucho más rápido is going to be faster de lo que ustedes han pensado. of what you think. O sea, si quiero resultados diferentes, So if I want different results, yo tengo que cambiar I have to change la forma en que hago las the cosas. things of in the way of how I do things. Y estoy diciendo yo, And I'm saying myself. no estoy diciendo el otro I'm not saying the other o la otra. or the other one. Empezamos por nosotros. We start by saying myself. ¿Ok? Okay? Bueno. Entonces vamos a irnos a primera de Timoteo 1:5 First Timothy y dice, 1:5. a ver, bueno, lo voy a leer en esta versión, ¿ok? Mhm. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos de amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera. ¿Ok? ¿Lo puedes leer en inglés, por favor, hermano? Primera Timoteo 1. 1:5. 1:5. Oh, no sé. Ujú. The aim of our charge is love that issues from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Entonces aquí estamos viendo So we're looking at here
que el propósito that the purpose de esta instrucción of this instruction es que todos seamos llenos del amor is for us to be fulfilled que brota de un corazón limpio, puro, o de un corazón puro, that comes from a pure heart, de una conciencia limpia of a good conscience y de una fe sincera. and a sincere faith. Y ese es el proceso And that's the process en el que están ustedes. on Es el proceso en que están. that we are now. ¿Ok? Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? So how are we going to able to do this? Nos vamos a ir a Mateo 5. Let's go to Matthew 5. Ahora sí vamos a usar esta otra Biblia. Vamos a prestar mucha atención porque si queremos cambiar, Let's pay close attention because if we want to change, ¿se acuerdan en Santiago? En Santiago, antes de ir a Mateo, pónganle una, si ya llegaron a Mateo, pónganle una hojita. Pónganle una hojita porque vamos a ir a Santiago. Esa no la vamos a aprender de memoria para no tener que estar yendo ya allá a Santiago. Santiago is James, no? Ajá, Santiago, James, yes, es James. Santiago 1:19. Nada más vamos a retomar esto porque es importante. Ya ni me acuerdo dónde está Santiago. Santiago está después de Hebreos. Okay. Es de los últimos libros casi. Después de Hebreos, que sí está más grandecito. James. Es Hebreos y James, después- ¿qué dijo? 1:19. 1:19. Vamos a tratar de aprendernos de memoria esto. Let's try to memorize this. Es muy necesario. It's very necessary. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ser rápidos. ¿Para qué? So what we need to do, we have to be quick for what? Para oír. To hear. Tenemos que oír con atención. We have to hear with attention. Cuando les den la carta, When they give you the letter, léanla cuidadosamente. read it carefully. ¿Sí? Cuidadosamente. Carefully. Pídanle al Espíritu Santo Ask the Holy Spirit que les ayude a entender. to make you understand or show you understand. No se defiendan a la primera. Do not react to the first. ¿Ok? Ahora sí nos vamos a ir a Mateo. Primero vamos a ir a Mateo 4, Let's go to Matthew 4, 17. Creo que es 17, sí. 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Lo lees, hermano? From the time Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ok. Entonces, aquí vemos que dice que desde entonces, So we can see right here since before, cuando Jesús empieza su ministerio, when he started his ministry, él comenzó he started a decir, to arrepentíos say, repent, porque el reino de los cielos for the kingdom of the heaven se ha acercado. is at hand. ¿Qué quiere decir arrepentiros? What does it mean, repent? Quiere decir que yo tengo que cambiar mi manera de ser. It means that I have to change the way of being. Tengo que cambiar mi manera de hacer las cosas. I have to change the way of doing things. Tengo que cambiar entonces mi manera de pensar. So I have to change my way of thinking. Porque para poder cambiar mi manera de hacer las cosas, Because in order to change my way of doing things, yo tengo que aprender I have a to pensar de una manera I have to learn diferente. to think in a different way. ¿Qué fue lo que vino a traer el Señor Jesús? What did our Lord Jesus brought to us? Además de pagar por nuestras transgresiones, nuestros pecados, iniquidades, Besides paying for iniquities or sins, vino a traer el reino he came to bring the kingdom de los cielos. of heaven. El reino de los cielos es un reino The kingdom of the heavens is a kingdom espiritual. spiritually kingdom.
Entonces, para ser parte del reino de los cielos, So in order to be a part of the kingdom of heaven, vamos a ver qué es lo que necesitamos. we're gonna see what is it that we need. En el capítulo 5, In ahí en el capítulo 5 de Mateo, chapter 5, 5:3, 5:3. dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál dijo? El 5:3 de Mateo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdoms of heaven. Ajá. Ahora, vamos a ver qué es lo que nos está diciendo esto. Let's see what is this right here saying to us. Jesús vino a traer el reino de qué? That Jesus brought the kingdom of what? El reino de los cielos. The kingdom of heaven. ¿A dónde lo trajo? Where he brought it? ¿A dónde trajo el reino de los cielos? Where did he brought the kingdom of heavens? A la tierra. To the earth. ¿Qué piensas de eso, Brianna? What do you think about that, Brianna? Que el Señor Jesús trajo el reino de los cielos. That our Lord brought the kingdoms of the heavens. ¿Qué piensas? ¿Crees que es algo bueno? Do you think it's something good? Ok, ahora vamos a ver por qué. Now we're gonna see why. Dice, voy a leerles esta versión que dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Sí? Entonces dice aquí, a ver, Dios bendice God blesses a los que son pobres to the ones that are poor en espíritu. in spirit. ¿Quiénes son los que son pobres en espíritu? Who are the ones that are poor in spirit? Los que se dan cuenta The ones that know que hay algo más that there's something else que este mundo físico, besides this physical world. que hay un mundo That espiritual there's a spiritual world que viene del Dios que creó todo that comes from the God that created everything. y que para llegar a Él And that in order to come to Him, tenemos que aprender, we have to learn. tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. We have to change our way of thinking. Antes de conocer el reino de los cielos Before knowing the kingdom of heavens, o saber de que el reino de los cielos ya había sido traído, or knowing that the kingdom of heavens were brought to us, lo más importante para the nosotros, most important things for us, ¿qué era, José? what was it? Los deleites, los Ganar dinero ganar dinero, los deleites de la tierra. para tener las cosas que se te antojaban. A ver, To win money, to buy whatever you wanted, y disfrutar la vida. and to enjoy life. Eso era nuestra mentalidad. That was our mentality. Pero cuando entendemos que el reino de los cielos ya está aquí, But when we understand that the kingdom of heaven is already here, ahora tenemos que esforzarnos now we have to make an effort para alcanzar to reach el reino de los the cielos. kingdom of heavens. ¿Qué piensas de esto, Brianna? What do you think about this, Brianna? Que tienes que esforzarte What do you think about that you have to make an effort para alcanzar el reino de los to cielos reach the kingdom of heavens aquí en esta tierra? right here in this earth? Que tiene que cambiar y Ajá, tienes que cambiar. ¿Sí? ¿Qué hay en el reino de los cielos? what is in the kingdom of heavens? Hay paz o pleitos. Is there fight or peace? Paz. Hay verdad o mentira. Is there truth or lies? ¿No? ¿Ven? O sea, es muy importante ahora cuando hagamos la carta, cuando hagan la carta, So it's very important when we see the letter, antes de hacerla, before doing it, díganle al Espíritu Santo, tell the Holy Spirit, ayúdame a entender help me to understand qué es lo que le tengo que decir what is it that I need to say a mi esposo, to my husband con amor, with love, con verdad. with truth. ¿Sí? Y si estoy mal, And if I'm wrong, muéstramelo. show it to me. Cuando lo esté escribiendo, When you're writing it, que yo diga, no, es que estoy exagerando. is that for it to say that I'm exaggerating. Vamos Are entendiendo. we understanding? O sea, ¿qué fue lo que nos pasó cuando nosotros vimos en Romanos What happened when we saw in Romans que la idolatría había traído al hombre? ¿Se acuerdan? that the idolatry had brought the man?
Vimos que, ¿qué había pasado con la mente del hombre What did we see that happened with the mind of the man o el corazón del hombre, or the heart of the man? que es la mente, That is the mind. se entenebreció? It became into darkness. Cuando cuando hay tinieblas en nuestra When mente, there's darkness in our minds, no entendemos, we do not understand. no entendemos. We do not understand. Por eso tenemos que siempre pedir al Espíritu Santo, This is why we always have to ask the Holy Spirit, ayúdame a ver la verdad. help me to see the truth. ¿Sí? Ayúdame a no acusar, sino a ver la verdad. Help me to see the truth and not make accusations. Enséñame a ver la verdad. Show me the truth. ¿Sí? No, porque hay veces que para defendernos Because there's times at the time of defending ourselves, decimos, no, esto no es así. and we say, no, it's not like that. Pero es que nos estamos defendiendo, But it's because we are defending ourselves. porque cuando alguien nos acusa, Because sometimes when somebody accuses us, no nos acusa nada más porque sí. they don't accuse us just because. Porque atrás de esa acusación Because behind that accusation, tenemos a nuestro enemigo. we have our enemy. Él no nos va a acusar de algo He's not going to accuse us of something que no estamos haciendo. that we're not doing. ¿Por qué? Why? Porque es muy inteligente. Because he's very intelligent. No va a andar haciendo cosas He's not going to be doing things o acusándonos or accusing us de cosas que no estamos haciendo. of things that we're not doing. Solo que, ¿qué es lo que hace? What is it that he do? Si yo me robé un centavo, If I steal a 1 cent, él va a decir que me robé 1,000 pesos. he's going to say that I stole 1,000 pesos. Ajá. Entonces ya estamos viendo aquí So we're seeing right here que él nos va a acusar. that he's going to accuse us. ¿Ok? Ahora, en Now, el reino de los cielos, ¿qué más hay? in the kingdom of heavens, what else there is? Hay amor, There's love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, bondad, goodness, benignidad, benignidad muy bueno, good things, mansedumbre, uh, mansedumbre, ser manso. be humble. Ujú. Entonces vemos que en el reino de los cielos So we see that in the kingdom of heavens, todas las cosas son buenas. all the things are good. Hay salud, There's good health. ¿qué más pueden haber en el reino de los cielos? What else can there be in the kingdom of heavens? Buenas relaciones. Good relationships, Ujú. Cosas buenas hay en el reino de los good cielos. things there is in the kingdom of heavens. Y no es para cuando nosotros nos muramos. And it's not when we die. Ajá. ¿Quién pensaba que el reino de los cielos era para cuando se muriera? What about you, Brianna? Who do you think that the kingdom of heaven was for you when you died? ¿Quién pensó? Todo el mundo. Pero aquí dice que Él lo trajo. But it says right here that he brought it to us. ¿Pero qué tenemos que hacer? But what is it that we need to do? Enfocarnos Focus en las cosas de arriba, in the things, en las cosas heavens. espirituales in the spiritual things de Dios. of God. Nuestra alma Our soul tiene que estar aquí. has to be right here. Darle importancia Giving importance a las cosas de Dios. to the things of God. Tenemos que darle tiempo We have to give it time para poder to conocerlo, be able to know him, para poder entender to be able to understand sus leyes his laws y sus and his mandamientos. commandments. Entonces fíjense cómo dice, So look what it says. bienaventurados los que son pobres en espíritu. A ver, ve la traducción. Blessed are the poor in spirit, Y se dan cuenta and they know de la necesidad of the necessity que tienen de Dios. that they need of God. Hay una necesidad de Dios. There's a necessity of God. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, When we focus ourselves in God, entendemos we understand que el único que nos puede ayudar, that the only one that can help us, ¿quién es? who is it?
¿Quién God. es? God. Dios. Sí, no hay nadie que nos pueda There's ayudar. no one else that can help us. Entonces después vemos que dice en el 4. ¿Qué dice en el 4? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Es en el 5:4, Oh, hermano. 5:4. 5:4. Ajá. Blessed are those who mourn, for they should be comforted. Ok. ¿A quiénes se están refiriendo ahí? Who is that? Who is he talking to? Bienaventurados los que lloran. Blessed are those who mourn. ¿Están relacionados con los que están hablando de atrás? En el 3. Are those related to the ones that are talking on 3? Sí. Mhm. ¿Qué dijimos? What did we say? ¿Quién es la que necesita de Dios? Who is the one that needs of God? Nuestra alma. I don't know. ¿Quién es la Our que soul. necesita de nosotros, de Dios? Briana, Who's the one that needs from God, Brianna? tu alma. Your soul. Ajá, es el alma. Is the soul. ¿Quién es la que se va a salvar o perder? Who is the one that's gonna be saved or go to hell? El soul, el soul. Ujú. El alma. The soul. Sí, entonces el alma So the soul es la que se relaciona con Dios. is the one that relates to the Lord. El alma es la que necesita a Dios. The soul is the one that needs God. Nuestra alma puede ser carnal Our soul can be flesh o espiritual. or spiritually. ¿De quién depende? Who it depends on? De mis pensamientos, Of my thinking, de lo que yo hago, of what I do, de lo que yo decido. of what I decide. Voy a ver cosas que me llevan a la carne. I'm gonna see things that takes me to the flesh. ¿Quién se tiene que cuidar de no ver cosas que son de la carne? Who is the one that needs to take care of seeing things that takes you back to the flesh? ¿Quién se tiene que cuidar, José? Yo, cada uno. Yourself. Ujú. Yo soy la que me puedo cuidar, tú eres el que te puedes cuidar, Briana es la que se puede cuidar. Yourself is the one that needs to. Solamente care. nosotros. Only yourself. Ok, ahora, cuando dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, So, es el 4. blessed are those who mourn, for they shall be comforted. ¿Quiénes son los que lloran? Who are the ones that cried? Llora todo el mundo, Everyone cries. pero ¿a quiénes se refiere aquí? So, who is he referring to right here? A los del versículo anterior, To the del versículo 3. the verse before. Los que reconocen The ones recognized que son pobres they are poor en el in espíritu. spirit. Esos son Those are the ones los que van a recibir that are going to receive consolación. comforted. Entonces entendemos que la única forma de donde viene la consolación al alma So we understand that the only console para el alma for the soul viene de Dios. comes from God. Entonces si nosotros buscamos a Dios, So if we seek for God, vamos a recibir we're going to receive consolación. comforted. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios, When we focus ourselves on God, entendemos we understand que el que nos puede ayudar that the only one who can help us es Dios is God, y le damos su tiempo and we give Him time, y lo obedecemos, and we obey Him, entonces and then Él nos va a consolar. and He's going to be able to comfort us. ¿Ya vamos That entendiendo? we understand Him. El único que nos puede consolar es Dios. The only one that can comfort us is God. Pero si yo no lo reconozco, But if I don't recognize si Him, yo no lo busco, and if I don't seek Him, si yo no le doy el tiempo que Él merece, and I don't give Him time that He needs, entonces yo no voy a recibir la consolación. so I'm not going to be able to receive the comfort. Hay muchas personas en el mundo There's a lot of people in the world que sufren. that they suffer. A ver, ¿quién sabe de eso? ¿Reciben consolación? Do they receive comfort? No. ¿Quiénes son los que reciben consolación? Who are the only ones that receive comfort? Los que han reconocido The one that recognize que necesitan a Dios. that they need God.
¿Para qué? For what? Para que los consuele, So they can be comforted, para que los guíe, so they can be guided, para que los ayude. so they can be helped. ¿Ok? Ahora vamos al 5. Now let's go to 5. Bienaventurados Blessed are los mansos, the meek, porque ellos recibirán la tierra for they shall por heredad. inherit the earth. ¿Quiénes son los mansos? Who are the meek? ¿Qué es lo que nos dice Dios? What is it that God says to us? Déjame a mí la venganza. Leave me the revenge. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? What do we need to do? ¿Irnos a defendernos? Go and defend ourselves? Esperar que Él nos ayude. Wait for him to help us. Ahora, como les dije antes, Now, like I told you before, hay muchas there's veces a lot of times que nosotros that nos cuesta mucho trabajo entender. it's hard for us to understand, Y entonces muchas veces and so there are a lot of times nos defendemos. we defend ourselves, Y cuando nos defendemos, and when we defend ourselves, entonces ya no le damos a Él so we don't give him de que nos defienda. for him to defend us anymore. ¿Quién nos puede defender? Who can defend us? A ver, ¿quién nos puede defender mejor? Who can defend us better? Dios, Dios. God. Cuando nosotros nos defendemos, When we defend ourselves, la mayoría de las veces majority of the time fallamos. we fail. Como les dije, Like I told you, cuando alguien nos hace algo when someone does something to us, o sentimos que alguien nos hizo or algo, we feel like someone did something to us, como estamos nerviosos, because since we are nervous, enojados, angry, ni nos sabemos expresar bien, we can't even express ourselves, y entonces lejos de resolver la situación, and far from resolving our problems, pues empeoramos. la empeoramos. We make it worse. A ver, ¿a quién le ha pasado esto? Me. ¿Verdad? Es mejor que Él nos defienda So it's better for him to defend us a que nosotros nos defendamos. instead of us defending ourselves. A ver, ¿qué piensas tú, Brianna? What do you think about that, Brianna? Es más fácil que cuando tú te has defendido, ¿ha resultado? When you have defend yourself, have you gotten any results, ¿O ha resultado peor? or the result is worse? Ahí está. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what is it that we need to do? Pedirle al que nos defienda. Ask him to defend us. Sí podemos hacer una carta We can make a letter diciendo esto me lastima. saying this is what it hurts me. Pero antes de poner esto me lastima, pregúntale a Dios. But before him putting this is hurt me, ask God, ¿Me está lastimando por una razón verdadera? is he hurting me for a reason? ¿O porque hay algo que está lastimado en mí? ¿O O- porque hay algo Or because there's something that en mí in me que de todo me lastimo? that everything hurts me? ¿Sí? ¿Por qué te digo esto, Brianna? Why do I tell you this, Brianna? Cuando estamos muy lastimados de niños, When we are so hurt from being a kid, a veces cuando somos bebés, when we're babies, ¿sí? Eso está dentro de nosotros como una herida abierta. that is still in there like a open wound. Entonces lo que sucede So what happened is que cualquier cosita, that every little thing, por más pequeña, for very small that it is, insignificante, insignificant, nos lastima. it hurt us. Pero no es por eso, But it's not because of that, sino porque hay adentro de but nosotros because there's something inside of us, heridas wounds, que necesitamos que el Señor sane. that God needs to heal. ¿Sí? Para que ya no duela eso. So that cannot hurt anymore. Vamos entendiendo, por eso es muy importante Are we understanding? This is why it's very important que digamos, vamos a decir, for us to say, let's say, yo soy I am uno de esos pobres one of those poor en el espíritu. in the spirit. Yo soy I am uno de esos one of those pobres poor que me he dado cuenta that I know de la necesidad of the necessity que tengo de Dios. of
of what I have of God. Yo soy pobre en el espíritu I am poor in the spirit. y dice mi Padre Dios, And my Father God says, bendecido, blessed, bendecida. blessed. O sea, tenemos que, si yo he decidido If I had decided buscar a Dios, to seek God, tengo que entender que he decidido buscarlo I have to understand that I have decided to seek Him porque Él es el único because He's the only one que me puede ayudar. that can help me. ¿Qué piensas tú, Brianna? What do you think, Brianna? Es el único que te puede ayudar. He's the only one that can help you. ¿Y qué tenemos que hacer? And what do we need to do? Seguir las direcciones. Follow the instructions. Dice aquí, bienaventurados It says right here, blessed. los mansos, los mansos, On the en el 5, blessed are the meek, porque ellos recibirán la tierra por heredad. for they should inherit the earth. ¿Qué significa esto? What does that mean? Yo tengo que ser una persona, I have to be a person. ok, yo necesito a Dios I need God para que me ayude, to help me, so He can help me, para que me consuele, so He can comfort me, para que me sane, so He can heal me, pero también para que me defienda. but for also to defend me. Y entonces de esta manera And so in that way, yo tengo que aprender I have to learn a ser manso. to be meek. Ajá, manso o mansa, no sé si en inglés es lo mismo. So, Manso. meek. Ujú. O sea, una persona que no se defiende. So a person that does not defend themselves. Sí tenemos que hablar a veces, Sometimes we do have to speak, pero de la manera correcta, but the correct way, con amor. with love. Esa carta tiene que ser con amor. That letter has to be with love. Que el Señor te muestre qué es lo que te lastima For God to show you what is it that hurts you, o qué es lo que te molesta or what is it that bothers you, o qué es lo que provoca lo que esta persona está haciendo or what is it that o makes qué this es lo que person me to do, provocas a hacer. or what is it that person provokes you to do. Ujú. Todo esto lo tenemos que ver de esta manera, All of these things you have to see it in that way. ¿ok? Entonces, yo quería, pero ya ahorita Brianna ya está dándole de comer al bebé. Pero vamos a una más, ¿ok? Todo esto nos va a ayudar All of these things are going to help us para aprender a hacer las cosas diferentes. to be able to do things differently. Yo sé que si ustedes están aquí, I know if you are here, es porque son pobres en el it's espíritu. because you are poor in the spirit. Pero ustedes tienen que enfocarse But you have to focus en que el único que va a solucionar todo in the only one that is going to resolve everything es el Señor. is the Lord. Y cuando vayan a orar, And when you go to praying, suelten a Él sus L- cargas, let go of your weight, sus cargas. your weight. Ujú. Para que de esta manera So that way se vayan alineando a Él. you can be lined up to Him. Ahora, ¿qué sucede cuando ustedes van y se arrodillan So what happens when you go and bow down y le dicen, mire, esto me está doliendo, and you say to Him, this is hurting me, esto me está molestando, that's bothering me, esto me enoja, this is making me angry, pero entiendo que no debo de but enojarme, I understand that I need to get angry. ¿sí? ¿Y qué sucede cuando le dices eso a Dios? And what happens when you tell that to God? ¿Has llorado alguna vez cuando tú estás con Dios, con el Señor, orando, José? Sí. ¿Y después de eso qué sientes? Como que ¿Te consuela? sí, consuelo. Eso lo tenemos que hacer muy regularmente. A ver, tradúceselo a Brianna. Have you ever cried when you're praying? Yes. ¿Qué pasa después? What happens next? A weight is gone from me, in my mind or everything. Ujú. Hay consuelo. There's a comfort. Ajá. Ahí dice, por eso dice que los que lloran, So it says the ones that mourn, pero los que lloran a Él, but the ones that mourn to Him, los que entienden que Él es el único que los puede ayudar. the ones that understand that He's the only one that can help you. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender esto. So we need to learn this. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. We need to learn how to do things right. Tenemos que entender que venimos de una herencia de nuestros padres, We need to understand that we come from inheritance of our parents,
que nos lastimó, that they hurt us, que nos hizo heridas that they make wounds, y que somos hipersensibles, and then we are muy sensibles. very sensitive. ¿Saben qué es sensible? What do you know what sensitive is? ¿Sabes qué es sensible, Do Briana? you know what sensitive is, ¿Qué Brianna? es Briana What sensible? is it? Wait, sister, what? Sensible en qué dijo? Sensible, por ejemplo, que te dicen, oye, ¿por qué no hiciste esto? For example, like this. Why didn't you do this? Okay, so like, And the other person, ¡ay, me habló muy feo! Or like, oh, you spoke to me in a bad way. Ajá, sí, ajá. Y después cuando le hablas pero cuando tú eres muy sensible But when you're very sensitive y le hablas a otro, and you speak to someone else, oye, ¿qué te pasa? hey, what's going on? Somos sensibles cuando alguien nos habla a nosotros, We are very sensitive when someone speaks to us, pero somos insensibles cuando le hablamos a otro. but we are insensitive when we speak to others. ¿Por qué? Why? Porque hay heridas dentro de Because nosotros. there's one inside of us. Porque fuimos maltratados de Because we niños. were mistreated when we were kids. Entonces muchas de las cosas que pensamos o sentimos So a lot of things that we feel or we think de lo que nos hace el esposo o la esposa of what the husband or wives do es por esto, is because of this. porque somos muy sensibles. Because we are very sensitive. Hay heridas There's ones, abiertas open ones, en nuestro corazón. in our hearts. ¿Vamos entendiendo? Are we understanding? Por eso cuando vamos a hacer la carta, So when we start doing the letter, necesitamos pedir al Espíritu Santo we need